Algo que Norberto trajo, no sé si ustedes pudieron escuchar el mensaje del domingo pasado. Quizás estuviste acá, si estuviste acá seguramente lo escuchaste. El otro día le pregunté a un pastor si estaba hecha la estadística de cuántas personas se acuerdan el miércoles de lo que se predicó el domingo. Y me dice, está hecha la estadística. Dice, para el martes solamente el 13% se acuerda de lo que el domingo se predicó. A ver, estaría bueno ver si nosotros levantamos la puntería de la estadística, ¿no? Pero no porque, a ver, porque para mí es importante que podamos atesorar lo que el Señor nos dice. Obviamente el Señor no habla solamente los domingos, obviamente, pero siempre está bueno que pensemos y que eso se trabaje en nuestras vidas, ¿no? Pero el domingo Norberto predicó un mensaje que de esos para coleccionar para mí, ¿no? Espectacular, hablando de cómo el milagro de Pentecostés, entre otras cosas, apela a que podamos escuchar su voz, a que seamos muy cuidadosos de lo que decimos, pero también muy atentos a abrir nuestro oído y a escuchar atentamente su voz. Y en medio de todo eso, yo estaba escuchándolo, lo escuché en diferido, lo escuché por YouTube, y en medio de todo eso Norberto trae un pasaje, que era un pasaje obviamente sumamente relacionado con lo que él venía hablando, pero es un pasaje que me disparó a mi adolescencia, ¿no? Es el pasaje de Mateo 7:21. ¿Recuerdan ese pasaje? Es un pasaje dramático. Dice que todos vienen y el Señor los confronta y le dice, miren, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, ¿no? Y claro, cuando uno era chico, el infierno era... Encima había unas películas raras que te regalaban en el mundo evangélico, que eran casi como terrorismo evangélico, que te hablaban del infierno. Mamita. Los que no la vieron, agradezcan a Dios hoy, hagan obras de acción de gracia porque no la vieron, es terrible. Y te mostraban el infierno, todo. Entonces uno en la adolescencia tenía todo eso en su cabeza y claro, le amagaban con que ni diciendo Señor, Señor entrabas en el reino de los cielos, uno andaba así como con un miedo importante. Pero Norberto traía esta idea de que definitivamente tenemos que ser capaces de acompañar lo que decimos con nuestros hechos, con nuestra vida, ¿no? Que nuestros dichos tengan el soporte de lo que vivimos, ¿no? De alguna manera pensando en esta idea de la coherencia. Pero claro, cuando yo escuchaba esto, no pude dejar de dispararme a eso y pensar en este concepto que también, otro versículo que también me perseguía durante la adolescencia. Soy un evangélico perturbado ahora que pienso. Otro versículo, era este versículo de sean santos, como Él es santo, ¿no? Y eso estaba ahí como latiendo, ¿no? Y entonces uno pensaba en esta cuestión del Dios que lo mira, ¿no? Me acuerdo que una vez estaba en un campamento de adolescentes y había unos jovencitos que venían de su iglesia y todos los de la iglesia tenían una remera y se los identificaba, andaban en manada y tenían su remera particular, ¿no? Y entonces me siento al lado de uno que tenía una cara de atorrante que no se puede explicar, me encanta siempre hacer eso. Entonces me siento y la remera atrás decía, Él te ve. Y entonces me siento al lado del atorrante que venía de otra iglesia, que por supuesto no tenía la remera, y lo codeo, ¿viste? Y le señalo la remera. Y él me mira así y me dice, me da miedo, ¿no? Muchas veces tenemos esta idea, y la idea de la santidad, de hecho, a veces cada vez menos predicado, cada vez menos hablado, viene acompañado de toda esta idea, ¿no? Toda esta idea que nos persigue muchas veces de adquirir un grado de bondad superlativo, ¿no? En mi caso venía acompañado con un concepto que también fue un concepto medio persecutorio, que era el concepto del testimonio, ¿no? La gente, sobre todo los más grandes de la iglesia, nos decían, tenés que cuidar tu testimonio, ¿no? Y eso significa, portate bien, sé un pibe bueno, ¿no? Yo siempre conté que mi mamá también, ella insistía mucho en que yo fuera bueno. Ella me dijo, mirá Germán, a mí no me importa cómo terminás tus materias en la escuela secundaria, pero a tu madre le gustaría que fueras el mejor compañero. ¿Qué pasó?
Terminé la escuela secundaria llevándome 5 materias, pero fui el mejor compañero. El poder de las madres, ¿no es cierto? Entonces, mi mamá siempre me presentaba y decía, ay, el Germán sí es de bueno, es de bueno. Y entonces a mí medio como que me persiguió esa idea de que hay que ser bueno, hay que ser bueno, hay que ser bueno, hay que ser bueno, ¿no? Y una vez me pasó, hicieron una dinámica de presentación en un grupo de jóvenes, y entonces vos tenías que presentarte diciendo tu nombre y diciendo un adjetivo con la inicial de tu nombre de pila. Yo me llamo Germán, ¿no? Entonces podría haber dicho, yo me llamo Germán y soy genial. Está bien, pero cuando me tocó presentarme, yo dije, yo me llamo Germán y soy bueno. ¿No? Es como que esa idea estaba ahí persiguiéndome y creo que no soy el único. Creo que muchas veces vivimos con este concepto de la santidad desde un lugar muy persecutorio, muy rodeado de una situación legalista, ¿no es cierto? Y en ese marco, para mí es interesante pensar en esto. El pasaje que les estoy citando está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¡Wow! ¿No? Da miedo predicar de eso y la verdad que ahí está como latiendo. Pero algo que para mí es interesante es que ese concepto muchas veces, no, obviamente que creo que sin intención, pero ha sido acompañado de un concepto que va alrededor de la condenación social y de la vergüenza interior. Dos conceptos que para mí son muy interesantes porque muchas veces tienden a paralizarnos. O nos paralizamos porque interpretamos la condenación de nuestro entorno que nos manda al infierno o que nos inhabilita la bendición o que nos saca de acción o de algún lugar. Y entonces relacionamos a Dios mucho con ese papel de juez. Y encima no faltan los fiscales, ¿no es cierto? Dios es juez, pero no faltan los fiscales, digamos, ¿no? Que levantan el dedito. Y entonces uno a veces se siente como perseguido por el dedo acusador. Y entonces relaciona la relación con Dios y relaciona la vida espiritual con una especie de temor a la condenación. Claro, cuando uno falla, lo que automáticamente viene interiormente es una profunda vergüenza. Y muchas veces entre la condenación de afuera y la vergüenza de adentro, bueno, la pasamos horrible, digamos, ¿no? Como el adolescente perturbado que está hablando con ustedes, ¿no? Entonces, esa mecánica es una mecánica propia que me parece importante que vos y yo nos detengamos por un momento, vayamos a la luz de la palabra de Dios y realmente la pensemos juntos. Algo que a mí me parece interesante es que esta dinámica, para que esta dinámica se dé, para que esto que les estoy contando fluya, brote y circule entre nosotros, hay un concepto que no es ni malo ni bueno, no quiero decir eso, pero es la idea de pensar el pecado y de pensar, mejor dicho, pensar la santidad como la resolución del pecado y pensarlo en este concepto, pensarlo como la resolución de un problema que hace tensión, síganme, por favor les pido, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Es decir, pensamos que alcanzar la santidad es alejarnos de las cosas malas, ¿no? Yo le digo a los muchachos, puercas, chanchas y asquerosas, ¿no? Y acercarnos a la bondad. Entonces la santidad muchas veces termina estando enlazada a la idea de bondad. Y lo que calibramos con la santidad es nuestro concepto de bondad. De alguna manera pensamos la santidad como la respuesta a la solución de la tensión que se da entre bueno y malo, ¿no? Entonces, si sos bueno, está todo bien, sos una cosa bellísima y preciosa y tenés aprobación y hasta por momentos podés llegar a escalar en el escalafón. Y si sos malo, bueno, si sos malo sos la peste bubónica directamente, ¿no es cierto? Y estás como así como corrido. Y en el medio de todo eso, condenación, vergüenza, temor, etcétera, etcétera. Ahora, yo quiero darles el contexto del pasaje de 1 de Pedro, como siempre los animo, es cuando te acordás de un versículo, aunque el versículo haga lo que haga con vos, ¿no? Te llene de alegría o te haga escozor, anda a mirar el contexto. Anda a mirar el contexto. Anda a mirar lo que la palabra de Dios te regala. Norberto decía el domingo pasado, Dios quiere hablarnos, ¿no?
Y él tiene un sinfín, eso es tema para otro mensaje, ¿no? Pero él tiene un sinfín de maneras de hablarte. Pero la Biblia sigue siendo vigente y sigue ayudándonos a traer luz en cosas que a veces no tenemos claridad. Entonces, ya los pasajes que vienen a tu memoria, porque en algún momento los memorizaste o te los recordás o marcaron tu vida y entonces quedaron atesorados en tu corazón, ya en sí son valiosos. Pero yo digo, eso que parece un tesoro puede ser la llave a un tesoro mayor cuando nos metemos en la Biblia y le buscamos el contexto. Entonces yo quiero invitarte a mirar el contexto de este pasaje que está yo te voy a dar el contexto a partir del versículo 3. Me voy a ir 3 versículos más para arriba, o 4 versículos más para arriba, y leértelo desde ahí. Dice la palabra de Dios, versículo 13 del capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Dice, por eso dispónganse, atención con lo que voy a decir ahora, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. ¿Está bien? Quiero hacer la nota aquí al pie. En el pasaje que se va a hablar acerca de la santidad que nosotros tanto relacionamos con pureza y bondad, el apóstol Pedro va a hacer un link que puede llegar a resultar extraño, depende de cómo hayas vivido o experimentado o te hayas acercado a este concepto. Pero el apóstol Pedro dice, la conexión que te quiero regalar para la santidad arranca en un concepto de actuar inteligentemente, actuar con inteligencia. Y acá aparece algo interesante, y te voy a leer el pasaje para que lo veas. Dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Y ahí después va a decir, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ahora, yo quiero que vos mires cómo el apóstol Pedro, para introducir el concepto de la santidad y enviarnos a explorar la experiencia maravillosa de ser santos como Dios es santo, él en vez de hacer el camino en la resolución entre lo bueno y lo malo, hace un caminito que va entre lo inteligente y lo ignorante. Ese es el para resolver. Quiero invitarlos a que abracen con decisión la convicción, la búsqueda proactiva, la iniciativa de actuar inteligentemente abandonando la ignorancia. Muy interesante, muy interesante. Ahora, ¿por qué entre otras cosas es interesante? Porque en el mundo en el que vos y yo vivimos, la mayoría de las veces, la inteligencia no siempre está ligada a la bondad, ¿no? De hecho, pensamos, este es un pillo, ¿no? Este es un pícaro. Y entonces tenemos como introducida en nuestra vida que algunas cuestiones de picardía deshonestas están ligadas a la máxima lucidez e inteligencia, ¿no? Pero la verdad es que este es un concepto que para mí es maravilloso. La Biblia dice, no hay nada más inteligente que caminar en la voluntad de Dios. No te engañes, no permitas que otro te engañe. No hay nada más inteligente que buscar la voluntad de Dios. No se trata de, bueno, yo soy tan inteligente y pícaro, pero hay que ser santo y bueno. Todo lo contrario. Si sos pícaro e inteligente, lo mejor que podés hacer es buscar la voluntad de Dios. Evidentemente, a consecuencia, caminarás en bondad, pero también caminarás en sabiduría, también caminarás en acción, también caminarás en la posibilidad de enfrentar las situaciones de la vida desde otro lugar, más capacitado, más inteligentemente. Interesante, ¿no es cierto? Es decir, lo que hoy te quiero traer y te quiero ayudar a pensar es que de alguna manera, al abordar el concepto de santidad, te animes a pensarlo como una decisión inteligente para tu vida. ¿Sí?
podés decirle al que tenés al lado, sé inteligente, sé santo, ¿no? Es como cuando uno dice, dale, avivate, date cuenta, despertate. No hay nada más inteligente que caminar en santidad. Ahora bien, ¿de qué se trata esto? Bueno, el apóstol Pedro arranca diciendo algo que para mí es maravilloso. Elijan actuar inteligentemente. Despiértense, sean vivos, miren la vida con inteligencia. Y esto para mí es importantísimo. Quizás esta es una hermosa oración para que vos y yo hagamos cada mañana. Señor, haceme más rápido, haceme más inteligente, ayúdame a percibir la vida con más claridad, dame más sabiduría. Dicho esto, ustedes saben que la palabra de Dios está llena de esta recomendación. Busquen sabiduría, adquieran sabiduría, compren sabiduría, vayan al remate de sabiduría. Todo el tiempo la Biblia te está diciendo, donde encuentres sabiduría, lo que te cuesta invertirlo, invertilo, porque siempre es una buena inversión invertir en sabiduría. El Señor Jesús dice, si quieren ser libres, que está directamente conectado con la vida, tomen la decisión inteligente de buscar la verdad. Porque si conoces la verdad, definitivamente vas a ser libre, vas a vivir mejor. Es una decisión, la santidad es una decisión sabia de salir a buscar la manera de actuar inteligentemente. Ahora, esa actuación inteligente, esa manera de actuar inteligentemente, el apóstol Pedro nos regala como algunos tips, como para que vos sondees esto. ¿Qué es actuar inteligentemente? Sobre todo en el marco de una sociedad que pensamos que actuar inteligentemente es ir por izquierda, es hacer las cosas medio fraudulentas, es ser pícaro, es sorprender al otro, aventajearlo, etcétera, etcétera. El apóstol Pedro te explica de qué se trata ser inteligente. Y te regala 3 conceptos o 3 tips que para mí son buenísimos. El primero, el actuar con inteligencia implica dominio propio. Vuelvo al mensaje del domingo pasado de Norberto. Ojo con lo que hablas, ojo con lo que decís, ¿no? Santiago dice, la lengua es un pequeño fuego que puede provocar un incendio enorme. Entonces, obviamente, sabe que cuando tiraste el lengüetazo, prendiste fuego a algo probablemente. Entonces, la clave es el dominio propio que dice, antes de armar un incendio, voy a tener cuidado con lo que digo. Serenate, calmate, escuchá, ¿no? Escuchá la voz de Dios, escuchá al otro, trata de interpretarlo, decía Norberto, aún a pesar de los silencios. Hay veces que la persona en su silencio te está diciendo cosas, en su no hablar está diciendo cosas. Y para eso hace falta refrenar y dominar la pequeña bestia que llevamos adentro, que quiere decir lo suyo, que quiere actuar, que quiere intervenir, que quiere participar, etcétera, etcétera. Y de alguna manera ese dominio propio nos ayuda a ser cuidadosos con lo que decimos y a ser atentos para abrir nuestro oído. Pero Norberto también introducía esto de hay momentos donde el actuar inteligentemente, que implica dominio propio, el dominio propio se reedita de alguna manera en una experiencia que para mí es maravillosa, que es la experiencia de la confesión. Hablábamos hace unos domingos atrás, cuando uno puede agarrar y decir, sí, metí la pata, mala mía, me equivoqué. Como la media de todos los seres humanos, digamos, ¿no? Y acá estoy, lo acepto, lo reconozco. No tengo problema, no tengo objeción. Digo, sí, acá metí la pata, me equivoqué. Y es parte del dominio propio esa confesión, que entre otras cosas la palabra de Dios dice que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que hay una mecánica preciosa, propia de actuar inteligentemente, propia del dominio propio, propia de la santidad, que implica no vivir constantemente en una perfección absoluta donde nunca me equivoco, sino que significa esto de ir cultivando este dominio propio, donde digo, che, tengo que tener cuidado con lo que digo,
tengo que abrirme a escuchar más. Y si no me cuide con lo que digo, y si no escuché lo que había que escuchar, hacemos refresh, vamos de nuevo, acá estoy, quiero seguir aprendiendo, quiero hablar menos, quiero ser más cuidadoso con lo que digo, quiero escuchar más. Esa mecánica propia es mecánica propia de la inteligencia, es mecánica propia del dominio propio, es mecánica propia de la santidad. Primer punto. Hay un segundo punto que el apóstol Pedro te regala para pensar de qué se trata actuar con inteligencia. Y dice que pongamos la esperanza completamente en la gracia. En el texto no hay una coma, pero le voy a meter una coma ahí. Depositar nuestra esperanza en la gracia. Mirá, si hay algo que definitivamente nos revela la gracia, es nuestra profunda necesidad de la gracia. ¿Qué significa eso? Que si la gracia existe, es porque Dios tiene una espalda enorme y abundancia de gracia, y porque vos y yo somos profundamente necesitados de gracia, ¿no? Si Dios renueva su misericordia cada día, no es solamente porque a Él le sobra misericordia, es porque vos y yo necesitamos raciones novedosas de misericordia cada mañana. ¿Y cuál es la buena noticia? Que vos durante el día de hoy vas a terminar el día y por ahí antes de apoyar tu cabeza en la almohada vas a decir, uy, la ración de gracia que consumí hoy, ¿no? Entonces vos mirás tu misericordiómetro y está en rojo, ¿viste? Titila. El tanquecito de combustible titila. Y dice, está. Entonces vos al día siguiente te levantás y pensás, me voy a sentar al volante de la vida, voy a mirar el tablero y me va a titilar el tanquecito. ¿Cuál es la increíble cosa maravillosa de Dios? Que cuando vos te sentás al volante de la vida, cada mañana el tanque de misericordia vuelve a estar lleno. Nosotros no depositamos nuestra esperanza en la habilidad técnica que tenemos para desarrollarnos en la vida. Depositamos nuestra esperanza, nuestra confianza, nos relajamos cada mañana, no en las propias habilidades humanas que tenemos para enfrentar la vida, no en la capacidad maravillosa que tenemos de hacer todo bien, no en la viveza criolla que Dios nos regaló, sino en la gracia enorme de Dios que dice, el misericordiómetro está otra vez al tope porque yo me encargo de poner misericordia cada mañana en tu vida, ¿no? Ahora, es interesante esto, dominio propio, esperanza en la gracia, pero hay algo que para mí es maravilloso que vos y yo entendamos y que está ligado estrechamente con la santidad, que es, dice, el versículo dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Cristo. Yo creo que el apóstol Pedro está hablando de la segunda venida, está hablando de cuando Jesús vuelva. Claro, ese día, dicen otros pasajes de la Biblia, que cuando Jesús se nos revele, es muy interesante, ¿no? Cuando Jesús se nos revele, tendremos una revelación de nosotros mismos más completa. Es como, luz en la cabeza. Luz en la cabeza que nos ayuda a entender a Dios, luz en la cabeza que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, luz en la cabeza que nos ayuda a entender la realidad, luz en la cabeza que nos ayuda a entender al otro, ¿no? Todo eso ocurre como promesa en la revelación final de Jesús. Pero ¿cuál es la buena noticia o una noticia que a mí me entusiasma mucho? Que con el misericordiómetro al tope, cada mañana yo me levanto y digo, Señor, revelate un poquito más. Quiero conocerte mejor. Quiero escuchar tu dulce voz. Quiero interpretarte, quiero conocerte, te quiero descubrir, quiero entenderte un poquito mejor. Estoy acá buscándote, te deseo, necesito algo más de vos. Necesito que me tires otro centro, yo salto a cabecearlo, dale, acá estoy. Y quiero aprender más de vos y quiero conectar más con vos. Quiero que te me reveles y estoy acá, abierto a tu revelación. Abierto a que me ayudes a descubrir algo de vos que hasta el día de hoy no he descubierto. Y como vos sos infinito,
No puedo caer en la torpeza racional de pensar que ya conozco todo lo que vos sos. Hay algo más de vos. Así como cada mañana se renueva la misericordia, cada mañana se renueva la expectativa de encontrarme con algo novedoso de parte de Dios. No hay seminario que complete las respuestas totales acerca de lo que Dios es y puede hacer en tu vida. Eso no existe. Si dijéramos eso, estaríamos cayendo en la herejía de negar la idea de la eternidad de Dios. ¿No? Dios es eterno, Dios es demasiado grande para que un curso de seminario, para que lo que sea, para que un libro o para que un sermón me lo pueda explicar. Así que cada mañana tengo el desafío de decir, Señor, hoy me levanto reconociendo que seguro hay algo que de vos no sé. Hay algo que de vos no capté todavía. Hay algo de vos que todavía no entendí. Hay algo de vos que todavía no casé. Hay algo de vos que me estoy perdiendo. ¿Y sabes qué? Enséñame en tu agenda qué es lo próximo que tengo para aprender. ¿Qué es lo próximo que tengo para conocer de vos? ¿Qué es lo próximo que tengo para descubrir de vos? ¿No? Me encanta cuando vos vas cultivando una relación y de pronto la persona sale con algo que te es novedoso. Y dice, ay, no te tenía, ¿no? Ese no te tenía en eso, no sabía que ibas por ese lado, no sabía que te gustaba tal cosa, ¿no? No sabía que eras tan afecto a los autos o al fútbol, no te tenía. Pensaba otra cosa, descubrí algo nuevo. La propuesta para con Dios es exactamente la misma, pero en dimensiones eternas, inagotables. Cada vez que alguien pensó que tenía absolutamente claro todo lo que Dios era, perdió. Los judíos tenían toda una idea de que iba a ser la llegada de Jesucristo. Él iba a ser un líder militar que iba a cortar cabeza de los romanos y se iba a poner en el reino. Y iba a establecer su reino para siempre desde ahí. Todavía lo están esperando. Jesús no lo tenían. Le salió con otra. Y la falta de apertura a descubrir algo novedoso de parte de Jesús, quizás les haya obligado a perderse la oportunidad preciosa de conocerlo tal cual es. Ese es un desafío precioso. Esta idea es el fruto de una relación que te permite ir conociendo a un Cristo que, como bien Norberto decía y lo mostró tan bien en Pentecostés, quiere revelarse, se quiere mostrar, se quiere dar a conocer, venía a descubrirlo más, venía a conocerlo más. Y para eso, obviamente, muchas veces vamos a tener que parar los ruidos externos que tenemos, decir, pará, tengo que consagrar. Y entonces, recapitulo, dice el apóstol Pedro, actuemos con inteligencia, busquemos el dominio propio, reposemos en la gracia de Jesucristo, sabiendo que Él tiene la gracia de darse a conocer, salgamos a conocerlo cada vez un poquito más. Esta es la dinámica propia de la santidad. La santidad es eso. La santidad no es una lista de conceptos meramente para respetar de manera antojadiza o de manera caprichosa. No son dogmas religiosos enlistados que uno tiene que respetar, porque si los respeta es bueno y entonces va a tener caramelos a la noche, o si es malo y no las respeta, es malo y entonces tendrá algún castigo terrible y espantoso. Y salir de ahí, la palabra de Dios lo que te dice es, te invito a actuar con inteligencia. Sondeá para crecer en el dominio propio, busca cada vez más a Jesucristo en su gracia maravillosa. El siguiente versículo dice algo que también resulta incómodo para muchos de nosotros, que es como hijos obedientes. Ya arrancó mal el versículo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros cuando ya somos grandes decimos, mi mamá ya se murió? Yo no necesito que nadie me rete, no necesito que nadie me mande, ya soy grandecito, ¿no es cierto? Pero Pedro dice, la santidad implica una actitud de asumirte como hijo de un papá que es tan sabio que siempre será negocio obedecerlo, ¿no?
Ese es el negocio. Dice, Señor, acá está, te busco. Vos sos papá, sos bueno, sos sabio, así que acá estoy. ¿Qué querés que haga con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Ahora, claro, uno de los problemas con la obediencia es cuando nos enseñan a obedecer descerebradamente, ¿no? Vos tenés que obedecer y tenés que obedecer. Subordinación y valor, ¿no? Y atrás está la marcha militar, ¿no es cierto?, de fondo. Pero cuando vos mirás esto, para mí es maravilloso hacia dónde apunta la obediencia de Dios. El pasaje dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Y esto para mí es como un negoción, porque la obediencia que Jesús nos está pidiendo, la obediencia que Pedro nos ayuda a captar en este mensaje, es una obediencia que rompe moldes antiguos, ¿no? Esto es maravilloso. Rompe cosas que nos amoldan. Por lo tanto, el no obedecer nos hace permanecer en moldes primitivos que hacen que nos quedemos acotados en la vida. Hay deseos que son propios de la antigüedad, moldes que son como antiguos para nosotros, antiquísimos, y que nos encierran y no nos dejan crecer de mejores maneras. Claro, cuando uno dice los malos deseos que tenían antes, en esta dinámica de lo bueno y lo malo, en esta dinámica de premio y castigo, en esta dinámica de infierno y cielo, en la que muchas veces nos metemos desde un lugar medio como legalista y en un lugar que tiene que ver con la condenación y la vergüenza, cuando nosotros miramos esa dinámica, normalmente pensamos malos deseos, pensamos en sexo. Sí, no, la Biblia habla de esas cosas, sexo, vicios, ¿viste? Entonces todo está centrado ahí. Pero a decir verdad, nosotros decíamos 1000 cosas más y algunos ni siquiera por ahí, por alguna formación cultural, ni siquiera le damos bolilla ni al sexo ni a los vicios. Pero hay otros deseos. Deseos que muchas veces tienen que ver con adquirir más, que tienen que ver con el dinero, que tienen que ver con los recursos materiales, y entonces vivimos obsesionados por eso. Obsesionados o para derrocharlos, obsesionados para conseguir más poder, o obsesionados por la idea de ser avaros y seguir reteniendo, pero girando alrededor de eso. Hay veces que perseguimos fama, hay veces que la fama parece demasiado, pero perseguimos el prestigio, perseguimos los puestos, deseos que nos amoldan, que nos ponen como un corset en la vida. Y lo que la Biblia nos anima es a elegir la obediencia a Dios para experimentar la libertad de esos moldes, ¿sí? A veces nuestra idea de éxito, a veces nuestros deseos egoístas, vivir alrededor de nuestro ombligo, vivir practicando la ombligolatría todo el tiempo. Salir de esa mecánica nos lleva a una obediencia que hace que se rompan los moldes. Jesucristo, vuelvo a decir, Él dice, conocerán la verdad. La libertad está en conocer cada vez un poco más para volvernos más sabios, más inteligentes y tomar decisiones sabias e inteligentes que nos apuntalen en la vida. Esto es como clave. Ahora bien, termina diciendo en la vueltita, esa práctica de los malos deseos está relacionada a ignorancia. Muy loco esto. No dice, y dejen esos malos deseos y dejen de ser gente mala y chancha. No, dice, dejen esos malos deseos para abandonar la ignorancia, para abandonar la falta de inteligencia y sabiduría que te permite vivir mejor, para vivir en tu potencial, para vivir en lo que vos podés ser, para vivir en la mejor versión de vos mismo. Abandonen eso. Y el camino para abandonarlo es la obediencia a Cristo, es prestarle atención a Jesús y seguirlo. En esa mecánica es muy interesante, porque otra vez volvemos. Cuando el apóstol Pedro nos presenta la santidad, nos pone en una dinámica donde dice, mirá, actúa inteligentemente, abandoná la ignorancia, aprendé cada vez más de Jesús. Ahora bien, algo que es interesante es que cuando nosotros tenemos una idea del pecado y pensamos el pecado meramente como el incumplimiento de dogmas, de mandamientos, de normas y nada más que de eso,
nos perdemos de ver muchas cosas. Entre otras cosas, la definición propia del pecado. El pecado, la definición del pecado es errar al blanco, ¿no? Y es muy interesante, si no cultivás una saludable inteligencia, es muy probable que obviamente erres sistemáticamente al blanco. Necesitas cultivar, no hay nada que pervierta más tus condiciones de tener puntería que vivir en la ignorancia. Entonces, la santidad es ese mecanismo, de alguna manera, que nos pone en carrera perseverante para afinar nuestra puntería. La santidad no tiene que ver con esta idea de perfección absoluta, de bondad perfecta absoluta, en la que uno camina casi como con cara de estampita, ¿no es cierto? Y como a 3 metros del suelo. Sino que tiene que ver con este compromiso diario de actuar con inteligencia. Este compromiso diario de quiero ser inteligente para seguir creciendo y desarrollándome, pero además quiero ser inteligente para ver la manera en que puedo bendecir a otros. Quiero ser inteligente para captar cómo puedo honrar a Dios, bendecir a los demás y hacerme bien a mí mismo. La oración es, Señor, abrí mis ojos, dame la sabiduría necesaria para darme cuenta cómo crezco y me desarrollo mejor como ser humano. Y uno dice, y ahí es donde uno descubre que caminar en la bondad obviamente es una consecuencia maravillosa de eso. Pero no es desde un dogma ni religioso ni de un ser caprichoso que quiere que hagas determinadas cosas y le cae muy mal que hagas otras, sino que tiene que ver con esta mecánica preciosa de crecer en este sentido. La santidad no la entendemos como una práctica constante de perfección bondadosa, sino que la entendemos como la consagración de nuestro ser a buscar constantemente afinar nuestra puntería. ¿Cuál es el blanco al que le tenemos que apuntar? Bueno, evidentemente el apóstol Pablo nos regala esta idea preciosa de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No hay manera de buscar la voluntad de Dios sin caminar cerquita de Jesús. No hay manera de conocer mejor lo que Dios se dispone en su corazón que escuchando su voz. No hay manera de que yo pueda seguir creciendo en mi relación con Jesucristo para entender mejor la voluntad de Dios, para que mi entendimiento se renueve, si no es creciendo en mi relación con Dios, creciendo en mi experiencia con Jesús. Entendemos que la esperanza de la gracia nos regala la oportunidad de entrar en comunión con Cristo. Más conoces a Jesús, más sabio te volvés, más conoces de su verdad, más fácil es que puedas interpretar mejor la vida, interpretarte mejor a vos, interpretar mejor a los demás. Más fácil es que puedas ir conociendo cómo actuar en cada instancia, más fácil es que realmente puedas recibir bendición de Dios y ser de bendición para otros. Este es un camino precioso que se hace en la búsqueda en la oración, que se hace en la lectura de la palabra y que se hace especialmente compartiendo con los demás, ¿no? En estos días vino alguien y me dijo, Ger, me confrontó alguien con un concepto, con una doctrina, y estoy medio como perturbado con eso porque me cuesta dormir a la noche pensando, ¿qué me pasa con eso? Y justo no es de los que viven acá nomás de Buenas Nuevas, ¿no? Se hizo su viaje importante, llegó, se sentó y dice, Ger, necesito que me ayudes a entender esto, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Conflictuado, preocupado por lo que hace, sabiendo que no es perfecto, sabiendo que se equivoca, sabiendo que necesita imperiosamente de la gracia de Dios, agradecido que cada mañana se renueva la misericordia de Dios en cada día, buscando entender y comprender mejor cómo vivir eso. Y no es el único, ¿no? Así hay un montón de personas que muchas veces se acercan a nosotros y nos dicen, Ger, Norberto, Elba, quiero entender mejor algo, quiero comprender mejor algo, porque quiero perseguir
esa sabiduría que me ayuda a vivir más cerca de Jesús y a vivir mejor en todos los sentidos. Los adolescentes de Buenas Nuevas tienen un grupo en WhatsApp que se llama Full Biblia, ¿no? Y entonces ellos en ese grupo comparten devocionales, oran juntos, tienen leen juntos una palabra, una referencia de la Biblia, ayunan, ¿sí? Eligen qué ayuno hacer. Hay gente que ayuna comida, pero hay otros que ayunan de música, hay otros que ayunan de radio en el auto, hay otros que ayunan de distintas cosas. ¿Y cuál es la intención? Jesús, te quiero entender mejor, quiero conocerte más te conozco, más conozco tu verdad, más sabio me vuelvo, más en sintonía con vos estoy, más celebro las decisiones que tomo, ¿no? Que muchas veces terminan traduciéndose en bondad, pero a consecuencia de buscar este precioso camino con Cristo que despierta nuestra cabeza y nos ayuda a vivir más inteligentemente. Vamos por eso, ¿sí? Le decís al que tenés al lado, che, busquemos más de Jesús, ¿eh? Ahí hay un camino precioso. No tiene que ver solamente con pureza y bondad de estampita o de vitró. Tiene que ver con vivir en la vida, en la experiencia maravillosa de tomar decisiones inteligentes que siempre te agradecerás y los demás también tarde o temprano te agradecerán, ¿sí? ¿Oramos? Señor, gracias porque vos sos santo. Y tiene lógica porque sos verdad y porque sos el ser más sabio e inteligente que pueda existir. Gracias, Señor, también porque nos invitás a sumarnos a esa experiencia de santidad. De movida, Señor, vos nos consagraste, nos apartaste, nos santificaste por la obra de Jesucristo en la cruz y nos hiciste santos para que pudiéramos trabajar en esta dinámica coherente de conectar con esa santidad y de vivirla y de experimentarla. Señor, hoy yo quisiera que pudiéramos rescatar este concepto precioso. El apóstol Pedro no se anda con chiquitas, cita el mismo Antiguo Testamento y dice, hay que ser santos como Dios mismo es santo. La propuesta parece gigante, parece enorme, pero cuando descubrimos la dinámica en la que vos nos querés meter, Señor, definitivamente se vuelve mucho más sabrosa, se vuelve mucho más significativa y se vuelve definitivamente un paso inteligente hacia crecer en la vida en abundancia. Hoy, Señor, venimos buscando eso. Venimos buscando que sigas hablando a nosotros. Venimos buscando que nos vuelvas cada día un poquito más sensibles, que te podamos captar mejor, conocer mejor. Muchas veces, Señor, quizás nuestras conductas no acompañen. Muchas veces descubramos que no somos todo lo bueno que quisiéramos ser. Pero partiendo desde donde sea necesario partir, queremos hoy tomar la decisión de actuar con mayor inteligencia. Queremos apartarnos de la ignorancia. Queremos obedecerte para abandonar moldes que nos coartan la libertad. Queremos crecer en el dominio propio, pero afirmados en la esperanza de tu gracia, afirmados en tu decisión amorosa de querer revelarte a nosotros. Así que oramos, Señor, buscando tu guía y tu dirección constante. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.